tal? Soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 19 de junio de 2023 y si ven la cartelera de los cines este 2023, pues la verdad es que podría ser cualquier año. Una película de Transformers, otra de Rápido y Furiosos, otra de Spider-Man, otra de Batman, podría ser 2018, 2023, 2010, podría ser cualquier año. Bueno, lo mismo pasa si ven la prensa peruana, un canal con Keiko, otro canal con Keiko, una portada con Keiko, otra con Keiko, podría ser cualquier año. Keiko ha vuelto a volver y como regalo de nueva bienvenida de vuelta, le dieron la cabeza de la ministra de Salud la semana pasada y un par de días después, este fin de semana, la portada del Trome y una entrevista en Panorama. La portada del Trome parece un meme, pero es verdad. Frase de Keiko misma: si dicen que no le gano a un panetón, ¿cuál es el problema? Se refiere cuál es el problema de que postule. Y también se refiere a la famosa frase de Betsy Chávez cuando dijo que hasta un panetón le ganaba a Keiko en las elecciones. Ojo con una cosa, hace unos meses, cuando aún se debatía el adelanto de elecciones, Keiko dijo que si se adelantaban, ella no iba a postular. Pero ahora ha aclarado que solo estaba hablando del adelanto de elecciones, que no ha tomado una decisión para las elecciones del 2026 y que es machista, discriminatorio y antidemocrático que haya gente que le pida que no vuelva a postular. Bueno, esto en teoría tendría que calmar a los que han visto a Keiko en todos lados últimamente y piensan que su plan es adelantar las elecciones. Ella insiste en que no quiere ese adelanto y que no postularía si se adelantan. Sin embargo, también habló de quién debería candidatear en caso de que sí se adelanten. Solo quedó claro una cosa, que no quiere que sea López Aliaga, porque, según dijo, es un partido nuevo. Un poco raro, ¿no? Porque Renovación es exactamente lo mismo que Solidaridad, solo le hicieron cambio de branding, es lo mismo. La misma gente, las mismas ideas, un énfasis un poquito más medieval, pero no es un partido nuevo, ¿no? Eso de partido nuevo suena a una excusa para que sea el fujimorismo quien elija a ese candidato de la derecha. Otra cosa que suena a excusa es decir, como dijo, que el fujimorismo es oposición al gobierno. En los hechos, Fuerza Popular es un partido aliado del régimen hasta tal punto que en la entrevista Keiko ignoró completamente las masacres e incluso respaldó a las Fuerzas Armadas. Pero quizás lo más comentado de anoche fue su negativa a reconocer que nunca hubo fraude. ¿Hubo fraude, señora Keiko Fujimori? ¿Usted qué me respondería? No le puedo contestar ni dar una respuesta porque los entes electorales no lo quisieron analizar. Sin embargo, he reconocido los resultados. Esa es mi respuesta. Ajá. Pero me está reconociendo entonces que sospechas tiene todavía. Por supuesto. ¿Sospechas de un fraude tiene? Sospechas muchísimas. ¿Cómo que los entes electorales no lo quisieron analizar? ¿Qué estuvieron haciendo entonces durante los casi 2 meses que esta señora tuvo en vilo al país tratando de anular los votos de las zonas más pobres del país, asusando con mentiras a las élites limeñas? Han pasado 2 años y ninguno de los fraudistas ha podido presentar ni una sola persona, pero ni una cuya firma haya sido replicada, cuyo voto haya sido suplantado. Fuerza Popular, con un ejército de practicantes legales puestos por los mejores estudios de abogados limeños, presentó 945 pedidos de nulidad para anular un total de más de 200,000 votos, repito, de las zonas más pobres del Perú. Y todos y cada uno de los pedidos que llegaron a los 60 jurados especiales electorales fueron declarados infundados. Es más, esos resultados se apelaron y todos vimos en vivo las transmisiones del Jurado Nacional de Elecciones ratificando esas decisiones. O sea, como que los entes electorales no lo quisieron analizar, se pasaron 2 meses analizándolo. Es más, uno de los financistas de esas apelaciones acaba de ser designado como jefe del proyecto de inversión pública Escuelas Bicentenarios en el Ministerio de Educación, por este gobierno al que supuestamente el fujimorismo se opone. Lo que quería en ese momento Fuerza Popular, por si no lo recuerdan, era la lista de electores. Aún hoy, 2 años después, muchos pobres ignorantes, sobre todo de nuestras clases altas, creen que es sospechoso que el fujimorismo no haya recibido el padrón electoral que es público, pero en realidad lo que estaba pidiendo el fujimorismo es la lista de electores, que es parecido al padrón, pero es distinto, porque las listas son las hojas donde ponemos nuestras firmas y nuestra huella digital al votar. O sea, ¿se imaginan lo que hubieran hecho los fujimoristas con las firmas y las huellas de todos los peruanos, que son datos protegidos? ¿Por qué tanta insistencia en que les entreguen esos datos y cualquier análisis racional, como el que hicieron literalmente todos los organismos de la comunidad internacional, demostró que no había ni un solo elemento para sospechar fraude? ¿Para qué querían las firmas y las huellas? Ese tipo de datos ya se venden en el mercado negro y por eso hay estafas a miles de peruanos.
Para reforzar su argumentación en los monólogos que dio Keiko, porque no puede ser que 2 años después te suelten esto en la cara y tú como periodista no lo refutes, pues Keiko repitió el argumento de los muertos votantes, pero lo usó para las últimas elecciones regionales del año pasado, 2022. Eso confunde, miren. Para entonces, ella y Rafael López Aliaga, y lo dijo Keiko, habían sido declarados muertos en RENIEC y aún así pudieron ir a votar. Entonces ella se preguntó cuántos de los miles de fallecidos por la pandemia pudieron haber sido suplantados en el 2021. Esto es bien confuso a propósito. Y miren, las elecciones regionales fueron en octubre del 2022. Por tanto, el padrón electoral se cerró un año antes, en octubre del 21. La vulneración del sistema de RENIEC, que les contamos en este programa, cuando registraron como muertos a medio mundo, incluidos Keiko, López Aliaga, Pedro Castillo y varios otros, esa vulneración ocurrió en octubre del 2022, o sea, pocos días antes de las elecciones regionales. Para entonces ya daba lo mismo porque el padrón se había cerrado un año antes. Es más, en el caso particular de Keiko, los que adulteraron el sistema pusieron que ella había muerto en febrero del 22, o sea, 5 meses después del cierre del padrón electoral. Y eso lo sabe ella muy bien porque ella pidió que rectifiquen su partida. Así que esto es solo una excusa para lo que se viene, la toma de los organismos electorales y, que ya lo han planteado sus congresistas, lograr el juicio político de sus cabezas, con la consiguiente venganza y ejecución pública de los que ella, en su realidad alternativa de su cabeza, considera responsables de sus derrotas. Quizás por eso es que no quiere postular ahorita, sino el 2026, porque ahorita todavía no se ha bajado ni a la OMPE, ni al jurado electoral, ni a las pocas otras instituciones independientes que quedan. Entonces, quizás piensa que ahorita no, pero que una vez tomado todo en el 2026, pues ya estará todo listo para que ahora sí, finalmente, pueda ganarle al panetón. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Clase Popular y La Encerrona presentan curso de quechua urgente. El quechua es un idioma vivo, contemporáneo, la lengua de nuestros ancestros y también de nuestros hijos. En todo el continente cuenta con decenas de millones de hablantes y de oportunidades. 10 módulos, materiales extra, reuniones, consultas con soporte en castellano y certificación. ¡Tú para Chicama! Nos vemos. Para Chicama. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 19 de junio de 2023 y estas son las noticias que son virales, o deberían ser. La primera, el Inti Raymi contra Dina Boluarte. Como parte de las celebraciones de la festividad del Inti Raymi del Corpus Christi, ayer se llevó a cabo en Cusco el desfile de alegorías de la Universidad Diego Quispetito. Como comentó en su cuenta de Twitter el sociólogo Marc Coronel, Canal N estaba transmitiendo el desfile, sin embargo, no mostró los carros alegóricos con mensajes políticos contra el gobierno de Boluarte. Uno de ellos, el que más ha inundado las redes sociales, se trata de una rata vestida de amarillo, como el día que juramentó Dina Boluarte, con su banda presidencial. Otra imagen puede ser incluso más fuerte, una señora de amarillo, con banda presidencial, con cuernos, una mano negra controlándola como títere, y debajo de ella cráneos que representan a los muertos en las protestas. Una imagen bautizada como La Descarada. Y sí, lo que están escuchando de fondo es la famosa canción de Dina Asesina. Otro de esos carros alegóricos se llamaba Arguedas Matachoros, que es una vuelta de tuerca al Santiago Matamoros de la herencia española. A los pies de Arguedas Matachoros también se ve a una mujer vestida de amarillo con banda presidencial. La segunda, una noticia que explicaría algunas cosas. Resulta que el actual alcalde de Lima se reunió el año pasado con Pilar Tijero, según el testimonio ante la fiscalía del chofer de Sada Goray. A ver, esta es una revelación de Carlos Hidalgo de Punto Final. Resulta que Rafael López Aliaga se reunió con la famosa prima de Mauricio Fernandini, Pilar Tijero. La prima Pilar es el nexo entre todos los involucrados, en este caso de las coimas de la empresaria Sada Goray a Salatiel Marrufo, entonces asesor del Ministerio de Vivienda. Esta es una declaración oficial de Marco Lazarte Rojas, el chofer de Sada Goray, ante la Fiscalía. En una oportunidad, el 2022, movilicé a la señora Pilar Tijero llevándola a un restaurante en la Avenida Conquistadores, en San Isidro, recogiéndola de su domicilio en horas de la noche, llevándola al establecimiento, esperándola para luego salir, observar de espaldas al señor López Aliaga, confirmándome ella que se había reunido con él.
precisó este chofer ante la fiscalía. Hasta el cierre de esta edición, López Aliaga no ha aclarado nada de su vínculo con el entorno de la empresaria Sada Goray. Lo de Sada Goray no hace más que crecer en ramificaciones. Este fin de semana, hasta El Comercio, en un editorial, se ha preguntado por qué recibe un trato privilegiado en la fiscalía, y la respuesta parece obvia. El abogado de Sada Goray es el ex fiscal Telmo Zavala, que antes trabajó como adjunto muy cercano de la fiscal Marita Barreto, actual coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. La misma fiscal, efectivamente, Marita Barreto, a cuya tesis, se acordarán de la semana pasada, se los contamos, a su tesis como a la de su jefecita le salieron alas peruanas y se fue volando. No hay la tesis de Marita Barreto, y es la misma Marita Barreto que, como reveló Sudaca en su momento, viajó al Caribe, literalmente a Punta Cana, a tomar el testimonio de Sada Goray en noviembre del año pasado, con todo pagado a Punta Cana. Recordemos también que cuando apareció Sada Goray, los medios se empeñaron en venderla como víctima de una extorsión de la mafia de Pedro Castillo. La tercera, una avalancha dominical de noticias contra el gobierno, con un timing, digamos, peculiar, teniendo en cuenta la entrevista de Keiko de ayer y teniendo en cuenta que pues, ha habido una larga sequía de primicias dominicales que ya se acabó, porque anoche hubo una noche de cuchillos voladores, con varias denuncias que en realidad son más interesantes por lo que revelan del detrás de cámaras. A ver, ha habido una pelea bastante evidente entre el premier Alberto Otárola y la ex mano derecha de Dina Boluarte, Grica Azayag. Esa pelea parecía haber terminado hace unas semanas con la expulsión de Grica Azayag del entorno de la presidenta, pero no. Implican a Otárola en el pago irregular de 41 millones a un proveedor de salud. En febrero de este año, Salud pagó esos 41 millones de soles por un lote de más de 1 millón de pruebas rápidas para diagnosticar el COVID-19 a una empresa llamada Ionia Technology Corporation. En realidad, la compra se había hecho el 2020, durante la infame gestión de Fiorella Molinelli. Pero Salud ya no quería pagar, basados en un informe de la Contraloría que indicaba que la contratación de esa empresa había sido a dedo. Hasta que subió Dina Boluarte y Salud pagó nomás 41 millones como si nada. Bueno, resulta que ayer la jefa de la Unidad de Investigación del Comercio, Graciela Villasís, publicó unos chats de una conversación del 28 de enero de este año entre el entonces ministro de Trabajo de Dina Boluarte, Alfonso Adrianzen, y el presidente ejecutivo de Salud, Arturo Orellana. Sí saben que Salud depende del Ministerio de Trabajo. Bueno, en esos chats, Adrianzen, el ministro, primero le exige a Orellana de Salud que agilice el pago a Ionia. Y luego le dice a Aurelio, llama para hacer una tripartita con PCM. Con PCM, pues se entiende que se estaría refiriendo al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. En esa llamada tripartita hablaron de pagarle a Ionia. No hay cómo saberlo, o sí, porque hay una persona que afirma que Otárola estuvo al tanto del pago a Ionia y fue parte de esa llamada supuestamente para presionar. ¿Quién lo dice? La enemiga jurada de Otárola, Grica Azayag. Por supuesto, todos los otros involucrados, el exministro Adrianzen, el todavía presidente de Salud Orellana y el primer ministro Otárola lo niegan todo. Es más, Otárola ha salido furibundo en Twitter, no solo a negar haber hablado de ese tema, sino incluso de haber participado en esa llamada tripartita, y lo cierto es que el chat no es suficientemente contundente y, bueno, es evidente que Grica Azayag, muy cercana al hermano de Dina Boluarte, por cierto, odia a Otárola. La cuarta, el ministro de Justicia, Daniel Maurate, fue denunciado por fraude y estafa por una transacción inmobiliaria de $350,000, un reportaje de Eduardo Quispe de Cuarto Poder sobre el compañero de pichanga de los cuellos blancos, Daniel Maurate, en un lío largo, complejo, vinculado a un hotel construido en la zona rosa del Lince. Pero lo que más llama la atención es que en un punto de este litigio, un juez falló a favor de Maurate. ¿Quién es ese juez? Juan Varilla Solano, que además de ser el juez investigado por haber ordenado con una celeridad inaudita suspender la transmisión de los partidos de la Liga 1 en beneficio de la Federación Peruana de Fútbol, por lo cual está siendo investigado. Además de eso, es otro investigado en el caso Cuellos Blancos, también por hablar con Inostroza, igualito que el ministro Maurate. Y ya la última de esta vorágine de anoche, Dina Boluarte habría recibido para su campaña miles de soles en combustible de la cadena de grifos Picorp. Un reportaje de Carla Ramírez en Cuarto Poder reveló que cuando era candidata a la vicepresidencia por Perú Libre, Dina Boluarte y su entonces mano derecha, Marcela Saldarriaga,
se reunieron en el restaurante La Bodega de la Trattoria en Surco con el empresario dueño de la cadena de grifos Picorp, Edwin Pinedo Mesarina. De hecho, hay un par de fotos que demuestran esa reunión y luego de eso, todos los choferes del grupo de campaña de Boluarte tuvieron la orden de cargar en los grifos de los locales de Picorp gratis durante el mes y medio que quedaba de la segunda vuelta. Esto está corroborado con el testimonio de uno de los choferes que calculó un tanqueo de 140 soles diarios él nomás solito y con un correo interno de Picorp en el que supuestamente se envía la lista de placas que tenían crédito. Por supuesto, todos los involucrados en esto también lo niegan todo. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con la entrevista de la semana aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a esta presidenta. Debería mantenerse Dina Boluarte, es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros tenemos que tratar de que Dina Boluarte dure. Ahora que la mayoría te ofrece lo mismo, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar algo distinto es a través de Patreon. Con una suscripción no solo aseguras la continuidad de La Encerrona, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com/Okram y listo. Gracias a tu suscripción, habrá un poquito menos de concentración. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y ayer en Pequeñas Islas, el programa de conversación de La Encerrona, auspiciado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, hablamos de bicameralidad, que algo interesante de la entrevista de Keiko de anoche es que dijo que este Congreso no tiene la legitimidad para aprobar la bicameralidad, o sea que sus congresistas van a votar en contra. Además, a ver, la bicameralidad en teoría es buena, solo que los congresistas no la quieren por algo bueno, sino por sus propios intereses. Entonces, ¿cómo desentrañamos este nudo? Bueno, para desentrañarlo, conversamos con los politólogos Milagros Campos y Javier Albán y les dejamos unos pedacitos de esa conversación. La bicameralidad te permite tener diseños de repente para que la gente se sienta, por un lado, representado de forma poblacional, por un lado, representado de forma territorial, ¿no? Podría por ahí reducirse un poco esta sensación de centralismo que existe, por ejemplo. Y además también otro problema bien grave que tenemos en nuestro caso particular es que las leyes se aprueban demasiado rápido, ¿no? Ustedes han entrevistado antes a Martín Hidalgo, creo que él tiene un libro en el que muestra cómo la cantidad de proyectos en todos los últimos congresos que se han aprobado sin segunda votación, que supuestamente una ley siempre se debe votar 2 veces en el Pleno, pero en la práctica no pasa, o la cantidad de leyes también que se han aprobado sin pasar ni siquiera por comisión, que es el trámite mínimo, el estudio mínimo que debería hacer el Congreso. Entonces tenemos una muy mala calidad legislativa. Y la bicameralidad podría ayudar por ese lado. Cuando planteas una reforma y la bicameralidad lo es justamente porque las cosas no marchan bien. A nadie se le ocurre plantear una reforma cuando todo marcha muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, creo que hay una serie de temas que podríamos señalar que la bicameralidad puede contribuir a solucionar. Otros que definitivamente no va a solucionar. Si me permiten, en los primeros, señalar, por ejemplo, el proceso de deliberación. 2 cámaras deliberan mejor que una cámara. Representación. Tener 2 cámaras elegidas con criterios diferentes, y ahí Javier tiene algunas fórmulas que le he leído en Twitter, pues nos permitiría tener una mejor representación que la que tenemos hoy. ¿Qué cosa no va a mejorar necesariamente? Por los problemas que están fuera del Congreso. El profesor Pedro de Vega, un profesor español, decía que y yo siempre lo repito, ¿ya? Los problemas de los congresos nunca hay que buscarlos dentro del mismo Congreso. No hay tiempo para más. Recuerden que tanto Pequeñas Islas como La Encerrona son libres y gratis, así que llévensela nomás, compártanla con todos sus amigos, con su familia y no se olviden de usar el hashtag La Encerrona. Gracias por eso y gracias a los encerroners de Yape, de Plin, de YouTube y de Patreon. Y si tú puedes ser uno de ellos, inténtalo. Además, Patreon es una plataforma muy sencilla, muy fácil de usar. Hoy es lunes de lecturas y como de costumbre, la recomendación de hoy llega gracias al auspicio de Penguin Random House. Luego del éxito de La Chica de Nieve, Javier Castillo vuelve a impactarnos con El Cuco de Cristal. Cora Merlo, médico residente de primer año, sufre un infarto fulminante que la obliga a un trasplante de corazón. Aún convaleciente, la joven recibe la visita de una extraña mujer con una enigmática oferta.
pasar unos días en Steelville, un pequeño pueblo del interior, para conocer la vida de su hijo Charles, el donante de su corazón. Cora se adentra así en un hogar lleno de dolor, en un misterio que se extiende durante 20 años y en un pueblo hermético en el que justo el día de su llegada desaparece un bebé. Después de alcanzar 1.700.000 ejemplares de su obra, Javier Castillo vuelve a elevar el misterio al máximo nivel. El Cuco de Cristal, disponible en librerías y en ebook. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue El Encerrón, el único noticiero que te mando un abrazo. Chao, hasta mañana. Comanda fuerzas de Perú, Bolivia y Chile. La historia está en tus manos con Guerra en el Pacífico. Juega con el cuy de la tómbola en Cuyuyuy. El Inca ha muerto y su heredero será anunciado por el más veloz, Chasqui. Son los juegos de mesa Nave Espacial. Pídelos en sus redes sociales o en las mejores tiendas. Nave Espacial, el infinito viaje de jugar.